Hola artistas, soy Maite de Miva Manualidades y Bellas Artes.es, vuestra tienda de manualidades y bellas artes online en España, y hoy vengo con un haul de materiales para hacer relojes. Esto es lo básico que tenemos siempre en las tiendas de manualidades, que son las maquinarias para hacer relojes. Os voy a contar un poco las diferencias entre unas y otras, y además de las maquinarias vamos a ver agujas, soportes, papeles, plantillas y un montón de todo para hacer relojes. Además voy a aprovechar para poner en la propia web, en la tienda online, como hago siempre que hago este tipo de vídeos, una categoría específica de materiales para hacer relojes. De manera que antes en la web, pues si queríamos una maquinaria de reloj teníamos que ir a la zona de maquinarias de reloj o buscarlo en el buscador. Si queríamos una plantilla para reloj teníamos que poner plantilla para reloj en el buscador. Y si poníamos reloj probablemente lo íbamos a encontrar todo, pero muchas veces es más fácil si cuando estáis en uno de los productos que valen para hacer relojes, aquí al ladito en su pantalla tenéis un botoncito amarillo que pone materiales para hacer relojes. Eso es lo que he hecho hoy. Así es que si pincháis en el botoncito amarillo de materiales para hacer relojes vais a ver junto todo lo que os voy a enseñar en el haul de hoy, y si llegáis dentro de unos meses todo lo que haya en ese momento para hacer relojes en nuestra web. Todo eso va a estar junto a un solo clic. Y lo voy a dejar en la tarjeta de la esquina, pantalla final, cajita de información y primer comentario para que accedáis desde el vídeo. Este vídeo lo voy a poner además en la categoría de materiales para hacer relojes en la tienda, que es donde más útil es para que nuestros clientes en Miva, que son varios miles de personas todos los días los que entran en Miva, vean este vídeo y vean los productos en mano, que se ven muchísimo mejor que con foto. Espero que os guste, que me deis un like, que compartáis, que comentéis, y vuelvo cuando termine el vídeo. Vámonos a la mesa a ver los materiales para relojes. Vamos a empezar el haul con las maquinarias, y en maquinarias tenemos varias marcas, por ejemplo esta de Artemio y estas de Inspiro. La fundamental diferencia entre unas y otras, como veis, no es el tamaño de la maquinaria, que son todas iguales, sino el tamaño del eje. El eje es eso que sobresale desde la maquinaria hacia afuera, que en esta es más larga, en esta también, y tenemos una que lo tiene más cortito. ¿De qué depende que necesitéis una u otra? De que vayáis a ponerlo en un material más espeso o más fino. Por ejemplo, si lo vais a poner en un disco de vinilo, pues necesitáis muy poca profundidad aquí. Si lo vais a poner en un disco de vinilo en el que vais a hacer mosaico encima, empezamos a necesitar más profundidad para que salve esto desde la zona de atrás hasta la parte de delante. O si le vais a poner alguna decoración encima de la esfera del reloj, veis que esto se metería aquí, y lo que sobresalga es necesario para salvar esta altura y lo que le pongamos encima. Por ejemplo, me comentaba una clienta que le ponía clips de Famóvil por aquí, y entonces necesitaba que las agujas pasaran por encima de los clips. Entonces necesitamos una maquinaria que tenga más altura aquí. Entonces, en función de eso podéis elegir unas u otras. Esta viene sin agujas, y estas vienen con unas agujas de plástico que son un poco básicas y que normalmente se les suelen cambiar. Entonces el otro material que se suele vender para hacer relojes son las agujas. Os enseño unas agujas de Artemio, muy clásicas. Estas son más pequeñitas, como veis, para un reloj como este, esta se nos sale, pero la podríamos cortar. Podemos coger una tijera y cortarla más corta. Y para este reloj, por ejemplo, nos vendría muy bien esta aguja. Estas son de estampería y esta base también es de estampería. Para bases más grandes necesitamos unas agujas, más grandes. La maquinaria sería la misma, pero las agujas serían las más grandes. Estas agujas son compatibles con esas tres maquinarias. Se pueden sustituir porque, como veis, es el mismo tipo de enganche para estas que para esas. Bueno, no sé si lo veis, pero bueno, que sí que son compatibles, y podéis cambiarles las agujas o ponerle las agujas que queráis, si la que tenéis es esta que no lleva las agujas. Aparte de
de las agujas tenemos números y de números hay muchas opciones. Por ejemplo, podéis poner de los números estos que van hasta el 24, luego son para calendario de Adviento, pero si los usamos hasta el 12 nos pueden valer para poner los números, por ejemplo, en esta esfera. Yo creo que para esta son pequeños, pero bueno, también se podrían poner. Y también tenemos números más grandes como estos de estampería que irían fenomenal con este reloj. Podéis hacer también vosotros los números cortándolos con una troqueladora o con una plantilla. Bueno, os enseño ya las bases. Aquí tenemos una base más pequeña, una base más grande de las de estampería, una base hexagonal de Artemio con sitio para poner fotos, y este, como veis, lleva ya sus agujas y su maquinaria y las pestañitas para poner las fotos ahí. Un ejemplo de decoración con una plantilla haciendo un mandala y con los números puestos también con stencil. Os enseño otra base, en esta ocasión redonda, de Artemio, y tenemos ahí ejemplos de decoración, poniendo London, con papeles de scrap y mensajes, con engranajes o con papeles decorados de scrap en general. Ahí tenéis cómo es por detrás, que lleva su maquinaria y, como veis, sus agujas. Este es de 30 centímetros. Con un papel de scrap de 30 centímetros nos daría justo para cortar este círculo, porque tiene 30 centímetros de lado a lado. Esta base cuadrada, también de Artemio, que nos vale para poner un papel de 30 centímetros por 30 centímetros, como veis. Así es que con un papel de scrapbooking que nos guste, simplemente tenemos que decorar la madera y poner el papel de scrap en el fondo de 30 por 30. Esta viene también con agujas y con maquinaria. Os enseño otros dos modelos que son de unos 30 centímetros de diámetro, y estos los podemos decorar con un papel decorado o simplemente con pintura, con pastas de relieve, con tintas, en fin, como más nos guste. Como veis, lleva su maquinaria y sus agujas. Y este, lo mismo, con su maquinaria y sus agujas, y más o menos del mismo tamaño. Os enseño uno y el otro, por si no os ha visto bien. Este es lo mismo, una base redonda, en esta ocasión con 20 centímetros de diámetro, para ajustar mejor en un papel de 30 por 30 o usar papeles de 20 por 20. Y ahí tenéis varios ejemplos, poniendo todos los números, unos más grandes que otros, poniendo solo 4 números, con un papel imitando un suelo de piedras y sin números, en fin, esto ya a vuestro gusto. Y como veis, lleva la maquinaria. El siguiente que os enseño es hexagonal y no lleva la maquinaria. Esto, en todo caso, lo pondrá en el reloj en cuestión, si lleva la maquinaria o no la lleva. Y aparte de la maquinaria, las agujas y la base para el reloj, tenemos otros productos para hacer relojes. Por ejemplo, tenemos engranajes como estos que usamos en scrapbooking muchas veces y que tenéis en el tema steampunk también en la web, y que se pueden utilizar para decorar vuestros relojes. Lo voy a poner también como materiales para hacer relojes, junto con este troquel, que en realidad es un set de troqueles para hacer también este tipo de piezas. Y los podemos hacer en cartulina o en otros materiales y decorarlos con tintas y con pastas de textura, por ejemplo, imitando óxido, como hemos hecho en otras ocasiones. También podemos hacer la esfera de reloj con un troquel. En este caso es un troquel BIGZ Big de Tim Holtz y es mucho más grueso que este troquel. Este vale para materiales finos y este también nos vale para fieltro, para cartulinas más gruesas, para goma eva, y podemos hacernos así nuestras esferas de reloj súper fácil si tenemos una Big Shot, una Happy Cat o una Miss Cutie. Los pondré junto con el resto de materiales en el link de materiales para hacer relojes. Vamos a pasar a los papeles. Y en los papeles me gustaría que me ayudarais a elegir uno para mi próximo reloj en el canal.
Yo creo que lo tengo claro, pero bueno, os enseño este papel de relojes que, como veis, en muchas ocasiones lo que llevan es las manecillas ya puestas. Entonces o lo tapamos con alguna técnica de pintura o nos inventamos algo para tapar aquí, porque realmente si yo le pongo las manecillas aquí encima va a quedar como repetidas las manecillas. Es decir, creo que no tiene mucho sentido hacer un reloj con las manecillas de verdad cuando ya las lleva de mentira. Así es que ese en principio no es el que voy a utilizar, y este es uno de los que más me gusta para hacer un reloj de 30 por 30 cuadrados. Este papel mide 27, bueno, tendríamos que ponerle algo alrededor en plan cenefas para completar si lo hacemos de 30 por 30. Si lo hacemos de 20 por 20 no nos llega, porque realmente desde aquí hasta aquí tiene 26. Bueno, pues tendríamos que idear cómo hacer un reloj con este papel. Si os gusta me lo dejáis por ahí abajo y a lo mejor lo hago. Me encanta este papel de helada para hacer un reloj. Como no lleva las manecillas, lleva ya todos sus números y es cuestión de ponerle un soporte, hacer un trabajo de decoupage y adornar si queréis de alguna manera más, por ejemplo con mariposas por encima. Aquí os saco otro papel que me encanta y os cuento que la esfera del reloj mide de diámetro aproximadamente unos 26, es decir, lo mismo que el otro. La diferencia es que con este sí que voy a poder cortar 30 centímetros por 30 centímetros y hacer, por ejemplo, el reloj en cuadrado de 30 por 30. Aquí tenemos el centro para ponerle sus manecillas y me va a quedar muy steampunk, pero creo que podemos hacer un trabajo bastante fácil y bastante lucido. Este también me gusta especialmente, tendría que ver de qué tamaño lo hago porque la esfera del reloj mide casi 20, es decir, este lo podríamos hacer en una esfera de 20. Por ejemplo, esta esfera nos faltaría un poquito por los lados para llegar a cubrirla. Porque esta esfera tiene más bien 21,5. Si tenemos una esfera de 20 sí que nos daría exactamente para poner un reloj con esta pieza, que la verdad es que me encanta. Esta es una de mis favoritas, de mis papeles favoritos para hacer un reloj. Seguimos con este papel y este papel lo que lleva es varios relojes diferentes. Unos con manecillas, que no los usaría para hacer relojes, y otros sin manecillas. Por ejemplo, este, con sus números, mide la esfera unos 14 centímetros y medio. Y este, la esfera mide unos 15 centímetros. Podemos colocarlo encima de una cartulina para ponerlo encima de un papel decorado en el centro y hacer un reloj, por ejemplo. Aquí tenemos también para hacer un reloj sin manecillas y otros con manecillas. Más relojes. Y por ejemplo este no lleva manecillas y lleva sus números en romanos del 1 al 12. Este también. Y son relojes de más o menos 6 centímetros de diámetro. Este también, unos 6 centímetros tienen. También podéis acudir a la colección Steampunk de Artist Decor, que la enseñé en otro tutorial, no la vamos a ver entera, pero también es una colección de relojes. Si queréis ver más del tema steampunk, que no sea específicamente para hacer relojes, podéis consultar la categoría steampunk dentro de la web. No sé qué papeles me quedan por aquí porque ya he utilizado algunos y veo que van casi todos con las manecillas. Podemos usar también algún papel de este estilo, poniendo aquí una cartulina con un papel de estos de arroz, que como es transparente lo tendríamos que poner en una cartulina o en un cartón para ponerlo encima y que este lleve las manecillas de mentira y este, por ejemplo, pues las lleve de verdad. También tenemos plantillas, por ejemplo en este caso de Mix Media, que son gruesas y que lleva los números para ponerlos en romanos o los nuestros, los árabes. Es decir, podemos poner estos números de aquí o estos utilizando cinta de carrocero para tapar los que no nos interesen en cada caso, porque normalmente no hacemos una numeración doble en los relojes. Otra plantilla de estampería para hacer relojes que podemos utilizar para hacer un reloj tranquilamente. Tenemos 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10 y el 11 no están puestos.
Pero a cambio pues tengo aquí más adornos para completar. También nos queda alguna plantilla de relojes, más bien de cocina, con estas tazas con los números, que creo que son a liquidar la que nos quede. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo quedaría. También podéis hacer con cualquier plantilla que tengáis, poner el diseño central, poner los diseños así y poner con washi tape los números o con una goma de enmascarar para que nos quede de esta manera. Pero con esta plantilla es mucho más fácil. Y por último, esta plantilla, que creo que es la que utilicé en un tutorial anterior para hacer un reloj con un papel de Gorjus. Como veis, lleva las manecillas, pero las manecillas se las puedo tapar con cinta de enmascarar y poner solo los números. Y para terminar con los materiales para hacer relojes, os enseño estos moldes para hacer esferas de reloj y también engranajes y mecanismos de reloj. Esto es más bien para diseños steampunk, pero también hay algunos que llevan los números romanos o los nuestros que proceden de la numeración árabe y que podemos utilizar poniéndoles una maquinaria de alguna manera. Habría que mirar cómo hacemos el sistema, pero se podrían utilizar. Aquí también tenemos para hacer un reloj, que lo podríamos hacer en masa de modelar, hacerle el agujerito en el centro y ponerle la maquinaria. Y otro reloj que también podríamos utilizar como reloj con sus agujas. También este, y este menos porque este sí que lleva las agujas ya puestas. Lo haríamos con una pasta de modelar de esta manera y pondríamos el agujero antes de que se secara normalmente o con una Dremel, supongo, aunque yo no lo suelo hacer así. Y eso es todo. Espero que os hayan gustado mucho los materiales para hacer relojes que tenemos en Miva, que me deis un like, comentéis, compartáis y os paséis por la tienda que os dejo por allí, por allá y por todos sitios, que es la que mantiene este canal. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta el próximo.